Bienvenidos a una nueva cápsula de lectura para llevar. Yo soy Lucía y vamos a continuar con la lectura en voz alta de la novela El diario de la duquesa, del escritor inglés Robin Chapman. Vamos a seguir a partir de la entrada que corresponde al 4 de febrero y que dice así. Llegamos al pabellón y la música cesó. Todos aplaudían. Merlín echó atrás la capa y la capucha con un ademán grandilocuente y apareció como la esquelética encarnación de la muerte. Merlín siempre fue un maestro del disfraz. Iba igual que esos esqueletos saltarines que salen antes de la Pascua, con las piernas y el cuerpo embutidos en un ajustado traje negro y encima los huesos pintados en blanco. La cara, por supuesto, semejaba a una calavera. Jerónimo y los invitados lo celebraron con alborozo y de nuevo sonaron los aplausos. Jerónimo, pude verlo desde detrás de mi velo, simuló un tremendo susto a la vista de aquella familiar figura y se desplomó sobre el respaldo de la silla con fingido terror. Para entonces ya estaba bastante borracho, aunque de todas formas le encanta meterse de lleno en lo que él considera el quid de las cosas. En numerosas ocasiones me he sentido avergonzada en el teatro por sus típicas risotadas. Parece creer que solo su ruidoso asentimiento puede conceder a la ocasión el marchamo del éxito. Quizás soy demasiado quisquillosa. En realidad se trata de una forma pródiga de mecenazgo. Nuestro invitado rió, por educación, a su bufonada. Dios, qué educación, qué paciencia. Carraspeó 2 veces el esqueleto en busca de la atención desperdigada. Jerónimo se aquietó y el esqueleto dijo que él no era solo la muerte, sino también Merlín, que asimismo se había resucitado bajo aquella peculiar apariencia, por medio de antiguas artes que el mundo moderno había olvidado largo tiempo atrás, etcétera, etcétera. Marco realmente se había excedido al escribir el parlamento de Merlín. Y ahora, gracias a su nigromancia, él mismo, Merlín Muerte, tenía el placer de presentar otra vez a la sin par princesa Dulcinea. Aunque, y este era el único instante dramático de nuestro entremés, solo condicionalmente se encontraba bajo aquella forma ideal, para lograr tal condición de modo definitivo y no tornar a ser lo que realmente era, una fea aldeana de pecho velludo, el escudero del andante hidalgo tendría que cumplir una penitencia. Consistía esta en que se diese 3,300 azotes, y con el último golpe yo volvería a mi ser original, no al que hasta entonces había tenido, sino al que desde siempre había estado destinada. Merlín en ningún momento explicó las causas de mi primer extravío, pero mi autor sí que lo hace, desde luego. Él es capaz de encontrarle explicación a todo. Hubo a continuación una cómica discusión en frases cortas y agudas entre Merlín, el caballero y su escudero. Marcos empleaba para este tipo de diálogo centelleante una prestigiosa palabra griega que ya he olvidado, a pesar de lo cual arrancó montones de carcajadas con las protestas, negativas y simuladas lágrimas del escudero y los requerimientos del caballero. Todo esto puede leerse iba a decir en el original, pero el autor lo tomó todo, prácticamente palabra por palabra, del interludio de Marcos. Llegó entonces el momento de mi intervención. Retiré el velo y todo el mundo contuvo la respiración. Marcos tenía razón. Fue una sorpresa de gran efecto. Nadie esperaba que yo hiciese de Dulcinea. Fue entonces cuando, de repente, nuestro invitado se inclinó hacia adelante y me echó una mirada tan directa, tan penetrante, que me causó pánico. Se hizo un silencio opresivo, en el que las palabras que yo había aprendido con tanta facilidad no aparecían. No estaban en ningún sitio, ni en mi cabeza ni en mi boca. Habían volado. Me dio la impresión de que aquella pausa duró por lo menos media hora, hasta que Marcos hizo de apuntador y yo me vi hablando como un ser de ultratumba. Mi voz no parecía la mía, ni tampoco esa otra que me sale cuando hablo desde fuera de mí. No.
Pertenecía a alguien completamente distinto, una tercera persona que yo no conocía y que estaba diciéndole al escudero que debía flagelarse en defensa de mi hechizada belleza. Al final, claro, quedaba convencido, mientras bufaba y resoplaba con desgana, amontonando vulgares y jocosas excusas. Más risas. El pinche de cocina acabó siendo el protagonista y poco después, mientras preparaba unas verduras, se le subieron los humos. Otra vez comenzó la música melodiosa, para mi gusto demasiado almibarada, aunque Marcos demostró una vez más que sabía pulsar la fibra sensible del auditorio. Los carros chirriaron al retirarse. Merlín y yo los seguíamos y el sol se incendió bajo las nubes preñadas en un rojo fulgor repentino, de modo que los dos héroes se perdieron en el ocaso, cosa que complació enormemente a Marcos y al resto del público. No tomé parte en los demás regocijos de aquel verano tan peculiar. Tener dos personalidades es ya a veces bastante terrible. 3 es insoportable. Después de la representación bailamos en el salón y casi todo el mundo me felicitó por mi interpretación. Yo preguntaba a unos y otros, ¿pero no os disteis cuenta del terrible silencio con que empecé mi intervención? ¿Qué silencio? Tenéis que haberlo notado, insistí. A mí me pareció que duraba una eternidad. Hubo una pequeña pausa. En nuestra opinión fue de lo más efectiva, de lo más dramática. No lo fue, era como estar precipitándose por... No. Me resultaba imposible entenderlo. Es estupenda. Sonrisas, parabienes, besos, todo muy teatral. Y él me estuvo evitando durante todo el tiempo. A mí, la anfitriona. Él, tan educado siempre, hablaba con todo. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿qué tal? Y él contestó, me has plagiado la idea, Maribel. ¿Yo? ¿Qué idea? Todo el asunto fue obra de Marcos, ¿y cómo podría habértela robado? Nunca le dices a nadie lo que estás escribiendo. Cierto, replicó. Es más, aún no lo he escrito, así que ha de tratarse de una coincidencia. ¿Por qué estás tan enfadada, Maribel? Porque es evidente que mi actuación te resultó odiosa. Todos los demás dicen que estuve espléndida. Lo lamento. Tendría que haberte felicitado enseguida, lo sé, pero no pude. ¿Por qué no? Porque necesitaba tiempo para pensar, para sobreponerme del efecto que tu aparición me produjo. Me causaste un profundo desasosiego, Maribel. Y pensar que yo estaba tan contenta y que me pareció lo apropiado. Me sonreí y él hizo lo mismo. Bueno, pues ya ves, dijo. Me alegro mucho que al paje le cambiara la voz. Ah, ¿lo habías oído? Sí, le pregunté a Marcos cómo te persuadió para que encarnases a Dulcinea y entonces me lo contó. ¿Estuve de verdad a la altura de tu invisible heroína? Durante un instante sí, pero tú eres de carne y hueso, Maribel, y me temo que en lo demás no estuviste tanto. Pero así es el teatro, claro. En cualquier caso, nadie que yo sepa, se hubiera aproximado tanto, especialmente durante la pausa. Antes de que comenzases, por un momento tuve la impresión de que habías olvidado tu parte. Y la había olvidado, respondí, porque me estabas mirando. Oh, así que fue mi culpa. Pues sí. Bueno, me alegro, porque en aquella pausa, que desde luego resultó de lo más efectiva, pensé que me moría, dije yo ahora riéndome. Fue durante aquella pausa cuando te asemejaste, cuando fuiste durante un instante la salvadora visión de mi triste, cuando comenzó, ¿verdad? ¿Te refieres? Mejor que nunca. Don Quijote acaba de derrotar a otro caballero, el caballero de los espejos. Ahora sí que es un héroe en lo que hace. Oh, no lo habrás convertido en un cínico. Por favor, no hagas de él un cínico. No, lo prometo, no lo haré. Por lo que fue, él comienza a dudar de lo que es. No me digas más, lo interrumpí. No quiero saber nada más. Quiero que la lectura consiga sorprenderme. Ya veo, dijo. Lo siento.
He roto mi propia regla, ¿no? Al término de su estancia me regaló un libro. Al abrirlo encontré todas las páginas en blanco. Es el que ahora utilizo como diario. Pero en una de las hojas, no lo he descubierto hasta bastante más tarde, acabo de llegar a ella, aquí está. Había dejado escrito un breve poema. Este es. Torturándose el cerebro, abrióse las puertas triunfales de una segunda existencia. Una nueva juventud forjada en hierro para cruzar el yermo de la edad madura, y a cuyo término, aún no imaginado, solo hay la doble fatiga de un doble fin. Nada más. Hasta aquí esta cápsula de lectura para llevar. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.